tal? Muy buenas noches. El placer de recibirlos en una nueva edición de Futuros y Opciones. Una nueva edición, pero algo cambió. Yo creo que desde que empezamos este programa éramos testigos de una clara figura de serrucho de mercado, donde los precios mínimos eran cada vez más mínimos y los máximos eran cada vez menos máximos. ¿Por qué digo algo cambió? Al menos es lo que pretendo debatir hoy con mis colegas. Es que me da la sensación de que vamos a seguir teniendo un serrucho, pero desde este lado creo positivo. Espero que no sea una ilusión. Lo voy a debatir con mis invitados hoy también y con mi colega Rubén Pascual, y que ya estoy saludando. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Y lo que vos hablás es cambio de expectativas. Cambio, es como que cada mínimo va a ser superior al anterior. Obviamente no se solucionó ninguna crisis ni nada, como decís siempre, pero noto otra percepción del lado del inversor, al menos con más plata. Sí, si eso se da, hablamos de cambio de tendencia, porque esa es la definición de una tendencia. Pero lo que está cambiando claramente son las expectativas. ¿Y quiénes originaron este cambio de expectativas? Bueno, hace una semana la reunión de Sarkozy con Angela Merkel, bueno, diciendo de que iban a recapitalizar los bancos. A partir de allí empezó a cambiar esta suerte de historia. Pero como no hay felicidad completa, ayer ya empezaron a relativizar, al menos el vocero de Angela Merkel, que esto podría llegar a ser así, de que no esperemos grandes cosas de la reunión que van a tener el próximo domingo, donde dicen que, bueno, las cosas no se van a solucionar tan rápido. ¿Qué es lo que está en el centro de la cuestión? Acá había dos temas centrales, aparte del tema de Grecia, que ya es aburrido, ya dejémoslo por un momento. Uno es el tema del contagio a Italia y a España, si querés agreguemos Bélgica. Esos son unos temas importantes que deberían de solucionarse, porque ya la verdad que lleva bastante tiempo y puede complicar las cosas. El otro tema es qué va a suceder con esta recapitalización de los bancos, y parece que la situación está centrada en que pretenden de que los privados sean quienes hagan un primer aporte y luego, si fallan, aparecer los estados para apuntalarlos. Ahora, esto tiene un problema bastante serio de ser así la situación, si no es una vuelta de tuerca para conseguir algo más. Porque los banqueros lo que van a hacer es, en lugar de dar más créditos, van a utilizar estos créditos justamente para tener más capital, y esto frena las economías. Creo que eso es el temor que hay, aunque hoy ya martes los mercados no creyeron tanto. Quizás esto es una bajada de expectativas para algo que se va a solucionar el próximo domingo. Pero volviendo al tema tuyo, lo que importa acá es el optimismo y el pesimismo en los mercados, en la economía. Eso es muy importante. Usted sabe que si tiene expectativas de que se va a quedar sin trabajo, consume menos, las empresas invierten menos también cuando ven un escenario más negativo. El pesimismo y el optimismo en los mercados importan, y mucho. Y cuento una pequeña leyenda que relaciona esto, que no tiene solamente que ver con la parte de los mercados, pero los mercados se notan muy agrandados. Cuenta la leyenda que hay dos ranitas que se caen en un pozo muy profundo. Y cuando miran hacia arriba ven un montón de ranas que están mirando y les dicen, salten, salten. Empiezan a saltar y ven que no pueden llegar porque el pozo era muy profundo. Entonces le empieza a gritar, no salten más, se van a cansar, no tiene sentido. Una de las dos deja de saltar y la otra sigue saltando. Al poco tiempo, la que deja de saltar se muere. Quizás más por la sensación de desánimo de que no lo podía lograr. La otra sigue saltando, y de arriba le hacen señas, no saltes más, no saltes más. Hasta que en algún momento, no se sabe muy bien cómo, da un salto más amplio del habitual y logra salir. Cuando logra salir exhausta, se le acercan todas y le dicen, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y la ranita le dice, acérquense, no entiendo lo que me dicen. Hasta que en algún momento logra interpretar que le estaban diciendo, ¿cómo saltaste si nosotros te decíamos que no lo hicieras? Y la rana le dice, ustedes me estaban desalentando. Lo que pasa es que yo soy sorda y veía que ustedes estaban tan apasionadamente incitándome que yo creí que querían que saliera. Esto, que se puede aplicar a muchas cosas, también va para los mercados, también va para cómo se manejan las expectativas, porque no solo los políticos generan expectativas. Nosotros muchas veces vemos a través de los medios, opiniones, justamente hechos que de alguna manera exacerban estas exageraciones de mercado. Los profesionales no toman decisiones por los diarios, pero hay mucha gente común que sí lo hace, y muchas veces, en los peores momentos, este tipo de opiniones que exageran el optimismo en algunos casos, en las euforias, o el pesimismo en situaciones como las que vivimos, hacen que la gente tome malas decisiones. Lindo cuentito, así que va a cerrar bien este comentario. No sé si vale la pena que agregue muchas cosas más, solo una pequeña cosa. Desde el punto de vista y ampliando lo que decías de las expectativas, comparto contigo,
eso de que generalmente va a terminar sucediendo, lo de las expectativas. Hasta un punto donde los mercados, y esto es una vieja frase de mercado, termina castigando los consensos. Cuando están todos de acuerdo en las cosas básicas, al principio suceden hasta que como estamos todos del mismo lado, después sucede lo contrario. Dicho esto, mi sensación, ¿por qué quiero discutir hoy con los invitados? La sensación de ese serrucho positivo es que hay más gente negativa que positiva. Y creo que gran parte de las cosas negativas forman parte de los precios. Algo parecido decíamos la semana pasada. ¿Cuánto debe un país? ¿El valor nominal de su deuda o el valor de mercado de esa deuda? Porque si voy al valor de mercado de esa deuda, muchos de los países que me dicen tienen un montón de problemas de deuda, si lo salen a recomprar al valor de hoy, es un problemita, porque deben muy poco. Entiendo lo de los bancos y la posición complicada es si no lo salen a rescatar, o cuánto es rescate privado, cuánto es rescate público, cómo hacen negocios después. Pero la pregunta es, como siempre lo menciona quizás también en este espacio Leonardo Occhialva, ¿cuánto es el valor de los bancos hoy? Y tomen ejemplo del Deutsche Bank, 32.000, 35.000 millones de dólares, el 10% de lo que vale Apple, mucho menos de lo que vale cualquier banco brasileño. ¿No forma parte de los precios esa desconfianza? Y a eso nos vamos a referir hoy. En estas noticias, que usted ya las conoce, si les interesan los mercados, ya la leyó 8.800 veces, ¿qué tipo de decisiones tomo? Para hacer esto, le vamos a ceder ahora las cámaras a Ana Sacco. Eligió las preguntas de los televidentes para discutir precisamente algunos de estos temas con Leonardo Occhialva. Luego vamos a discutir con Jackie Mouré, ya diría más que invitada, columnista de este programa, porque vino varias veces, pero esta vez viene de los Estados Unidos. Pero con ella vamos a hablar mucho de la Argentina. ¿Es fácil vender la Argentina? ¿Hay gente que nos escucha? ¿O la plata se sigue yendo? ¿Cuál es la sensación que tiene el inversor sobre el país? El inversor externo, pero también el inversor local. Porque finalmente los de afuera a veces miran más lo que hacemos los de adentro. Si los de adentro fugamos la plata, ellos dicen, si ellos que viven ahí la quieren sacar, ¿para qué la voy a poner yo? Bueno, desde ese punto de vista vamos a tratar de discutir, teniendo el mismo mensaje final. ¿Estamos del lado de la compra o estamos del lado de la venta? Así que ya no pierdo más tiempo. Ana Sacco, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este espacio, como siempre, junto al analista Leonardo Occhialva de Delfos Investment. Leonardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, un poco como planteaban Rubén y Claudio, el contexto internacional sigue siendo el mismo, las situaciones de fondo también, pero hay un dato. Comenzó la temporada de balances en Estados Unidos y nuestros televidentes quieren saber cómo vienen los resultados hasta ahora. Efectivamente, y por suerte dejamos de hablar tanto de política, de qué es lo que están haciendo los distintos presidentes en Europa, y vamos a nuestro trabajo, que es un poco analizar las finanzas de cada una de las empresas, que es en definitiva lo que uno compra cuando compra una acción. Por eso tenemos hoy casos como Apple, que están en los máximos históricos en un momento de crisis como el actual. Sencillo, vende muchos aparatitos, iPhones, iPads y otros productos, tiene un producto exitoso y por eso vale lo que vale. Estamos entrando en la temporada de balances, Alcoa fue la primera empresa que reportó, esta semana es un poquito más intensa, hasta ahora 60 compañías del índice Standard & Poor's 500, integrado por 500 empresas, poco más del 10% han mostrado sus números, casi en un 70% de las empresas han superado las expectativas, y eso en parte es lo que está explicando el comportamiento con lo que hablaban anteriormente Claudio y Rubén. El pesimismo era tan grande y dado que los balances de las empresas vienen mostrando números más que decentes, empezamos a ver un comportamiento de mercado mucho más favorable. Creo que vienen días y semanas muy intensas en materia de presentación de balances y acá es donde sobre todo hay que distinguir, así como hablábamos en el programa pasado del reporte de empleo e ir mirando cuáles son los sectores que mejor les está yendo, en este caso hay que focalizarse y perder tiempo, que en definitiva es ganar mucho tiempo, mirando los balances de las empresas, los números que presentan, lo que dicen, cuáles son los pronósticos que ellos están vislumbrando a futuro, porque en definitiva es lo que uno hace cuando compra una acción, está comprando definitivamente una empresa. Muy bien, Leo, y nuestra manera de comunicarnos sin duda ha cambiado, uno se comunica de manera más fluida a través de las redes sociales y nuevamente estuve viendo en tu Twitter de Delfos que China publicó un dato de economía. Y una de las preguntas interesantes es si China está en recesión o sigue creciendo.
Es otro también de los debates en estos días, ¿no? Ya no alcanzaba con el pesimismo europeo, sino que también aparecieron los analistas a hablar de la debacle de China. Y China vuelve a mostrar datos que generan muchas esperanzas y mucho optimismo. En definitiva, la economía, es cierto, se desaceleró, pero creció en el último trimestre al 9,1%, muy distinto del 15% que crecía a finales del 2009 o del 12% que crecía en el 2010. Pero todavía crece y crece por encima de lo que sería un número de recesión para China que estaría en torno al 7%. Los números de septiembre fueron muy buenos, sobre todo en lo que interesa para China a futuro, que es el consumo. Y el consumo está creciendo a un 17-18% interanual. Y cuando uno mira hoy el crecimiento de China, más de la mitad de ese crecimiento es mayor consumo. Con lo cual, yo no veo ninguna situación extremadamente grave en China. Como todos los países de la Tierra tienen sus problemas, y más aún cuando es un país que crece casi a 2 dígitos, pero me da la sensación que con una muy fuerte baja de la inflación que se va a dar en esta última parte del año y comienzo del año que viene, las autoridades chinas tienen el terreno despejado para otra vez liberar recursos a esa economía para que vuelva seguramente a sorprendernos en algún trimestre del año que viene creciendo a 2 dígitos. Muy bien, Leonardo, y ya en el plano local, sí, una de las preocupaciones para nuestros televidentes. Esteban de Pilar puntualmente nos escribe preocupado por las bajas puntuales de algunos papeles del sector financiero. La pregunta es, ¿cómo crees vos que pueden venir los balances para los bancos? Muy interesante, porque ahí va a haber muchos números para mirar. Lo primero a resaltar es que el sector financiero argentino estuvo muy castigado porque el sector financiero mundial estuvo generalmente castigado, con lo cual fuimos de la mano con el sector a nivel global. Yendo puntualmente a lo que interesa, que es lo que hablábamos anteriormente, que son los números, los balances empiezan a entrar en Argentina en el sector financiero hacia comienzos de noviembre. Alrededor del 3 de noviembre va a estar reportando Banco Macro, el 9 de noviembre va a estar reportando Banco Galicia y después va a estar reportando Banco Francés. Vamos a ver buenos balances, vamos a ver crecimiento en la comparación trimestral, vamos a ver crecimiento en la comparación interanual. En el caso de Banco Macro estamos esperando poco más de 300 millones de pesos, que puede rondar un crecimiento interanual de la ganancia final de alrededor del 20%. En el caso de Banco Galicia va a estar reportando en torno a los 250 millones de pesos, que eso es casi duplicar la utilidad del banco del año pasado. Y en el caso de Banco Francés, un poco menos que 300 millones de pesos, cuando el año pasado había sido un trimestre realmente muy bueno, con lo cual ahí la comparación interanual va a ser negativa. Pero en términos generales seguimos viendo un sector que está presentando muy buenos números, lo más importante, muy buenos índices de incobrabilidad en su cartera, porque la gente y a las empresas les está yendo bien, con lo cual pagan sus deudas. Y lo más interesante para un inversor, que es el nivel de evaluación. Niveles de evaluación realmente muy atractivos, con niveles de relación de precios sobre ganancias en torno a 5 y de veces que se paga el patrimonio neto poco superiores a 1,20 en el caso, por ejemplo, de Banco Macro. Así que es un sector que hoy tiene que estar muy en el centro del análisis para los inversores, porque me da la sensación de que está bastante subvaluado. Muy bien, un análisis más que completo, Leonardo Quialba. Muchísimas gracias como siempre. Por favor, a vos, Ana. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con Futuros y Opciones.